que hace, repito, se plantea qué parcela de la realidad va a tomar y después, solo después, se plantea un camino para llegar. Ese camino es el método. Fíjense qué interesante a Pablo que le gustan las etimologías. Método viene de métodos, una palabra griega que significa justamente camino. ¿Sí? La ciencia determina el objeto de estudio, elige un método para llegar a ese objeto de estudio y ahí se conforman los elementos más precarios para que una ciencia pueda arrancar. Ahora fíjense dos o tres cositas. El método, como es posterior al objeto de estudio y está en función del objeto de estudio, está ordenado al objeto de estudio y es solamente válido en función del objeto de estudio que ha elegido. ¿Sí? Si yo quiero agarrar con este método y estudiar una cosa que está por acá, lo puedo hacer. Es como ir a Mar del Plata por la Panamericana. Se puede. Se puede innovar en agencias de turismo haciendo viajes por rutas que no conducen a los destinos que, si se hace en ciencia, ¿por qué no se puede hacer en turismo? ¿Por qué esto va a dónde? ¿Por qué la psicología transpersonal como planteo es un poco contradictorio? Porque en los 60, un grupo de psicólogos y psiquiatras dijeron: che, ¿y la espiritualidad no será pertinente al trabajo nuestro? ¿No tendrá el espíritu del hombre algo que ver con nuestro trabajo? Pero el espíritu del hombre estaba acá. No estaba acá, dentro del objeto de estudio que la psicología había elegido. ¿Pero qué hizo? Dijeron sí, claro. Pero siguió utilizando el método que utilizaba para hacer los estudios psicológicos. Y ahí vienen muchos de los problemas que yo considero que tiene la psicología transpersonal, lo que yo llamo la psicología transpersonal clásica, o sea, la que nació a fines de los 60 en Estados Unidos y se siguió desarrollando, nace con, les vuelvo a repetir, les pongo algunos autores: Maslow, Grof, y llega hasta nuestros días con varios autores, uno de los más conocidos es Wilber. Todos esos autores que desarrollan esta postura es lo que yo llamo, y que van a escuchar de mí hoy decir, la psicología transpersonal clásica, que tiene un problema de base que es este. Utilizando métodos propios de la psicología tradicional, quieren estudiar temas que caen fuera del campo de estudio inicialmente planteado por la psicología. No es que esta gente no pueda ocuparse de estos temas. Lo que no pueden hacerlo es con el método inicialmente planteado. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, ahora vamos a empezar un poco históricamente a indagar qué pasó con esto antes de esto y antes de que la psicología naciera como ciencia, y ver cómo en la historia hay un enriquecimiento muy grande de lo que es el trabajo terapéutico. No estoy hablando del trabajo psicológico, sino del trabajo terapéutico, y cómo en la época que nos toca vivir hoy, ese trabajo se encuentra más empobrecido que nunca, el concepto, no el trabajo, ¿no? O sea, justamente una de las finalidades de esta reunión es tratar de encontrar un camino para volver a enriquecer ese trabajo. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguno se perdió? ¿No? Bueno, a ver por dónde vamos. ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Qué es la psicología transpersonal? La psicología transpersonal clásica, esto hay terminología que es mía, así que perdonen por el atrevimiento, pero para distinguir la psicología transpersonal como se desarrolló históricamente de cómo yo pienso que debería ser una psicología transpersonal. ¿Sí? La psicología transpersonal es el intento de la ciencia psicológica de estudiar la espiritualidad del hombre y qué tan pertinente es esa espiritualidad dentro del trabajo terapéutico. ¿Y por qué entonces transpersonal? O sea, más allá de... Bueno, eso, Maslow fue un poco el iniciador de esta corriente. Maslow, no sé si hay varios libros interesantes de la autotrascendencia a través del ser y todo eso, ¿no? Maslow inicialmente le había puesto psicología transhumanística. Un poco el pionero de todo esto es Abraham Maslow.
Es un psicólogo americano, filósofo también, no se lo puedo enmarcar bien. Maslow hablaba a mediados de los 60 de psicología transhumanística, ¿sí? O sea, cómo incorporar lo que es más allá del hombre dentro de la psicología, ¿sí? Bueno. Se juntan Maslow, Stanislav Grof y otros a fines de los 60, años 68, 69, y Grof propone el nombre de psicología transpersonal. Porque si lo personal, a ver, corríjanme los expertos psicólogos, es el estudio de la psicología transpersonal en cuanto al ego, la espiritualidad no podía encajar en eso, tendría que ser transpersonal. Como la metafísica es el estudio de lo transfísico, lo transpersonal sería el estudio de lo que viene después de lo personal, del ego, ¿no? Del campo propio de estudio por ahí de la psicología. Bueno, entonces Grof y Maslow y otros, Grof propone el nombre, ese invento de él, el nombre de psicología transpersonal, lo propone a ese grupo, lo aceptan y nace el famoso Instituto de Psicología Transpersonal americano, creo que se funda en el año 69. Todavía sigue funcionando, Grof todavía está, creo que vivo, y todavía sigue escribiendo, y se pueden bajar las revistas de ellos de internet en forma gratuita y son muy interesantes. Acá, por supuesto, toda esta novedad se empieza a multiplicar a través de un montón de autores. Uno de los más importantes es Ken Wilber, que es un filósofo, epistemólogo, la verdad que se ocupa mucho de todo lo que tenga que ver con los conocimientos del hombre, sociólogo, no sé si ha dejado algo por estudiar, ¿no? Que no sea físico. Bueno, ¿está? ¿Eso? Sí. ¿Quedó? Te cierra el nombre, es contradictorio el nombre, ¿no? Que era lo que yo dije. El nombre es contradictorio porque es psicología transpersonal, o sea, vamos a estudiar la espiritualidad del hombre pero desde la psicología, ¿no? Que eso es, o sea, olvidémonos de 2500 años de filosofía que se ocupó de este tema, empecemos de vuelta, un poco a la Argentina, ¿no? Como hacemos nosotros cuando cambia un gobierno, olvidémonos de lo que hicieron. ¿Qué definición de espiritualidad toma este autor o la que vos propones? Ahora nos vamos a meter en eso. Porque voy a empezar a distinguir entre espiritualidad, que es una cosa abstracta, porque alguien vio alguna vez la espiritualidad. Las definiciones varían según factores. Sí, pero ¿alguien vio alguna vez? No. ¿Cómo vio? ¿Vos viste la espiritualidad? ¿La viste? ¿Vos qué ves? Vos no ves la espiritualidad, vos lo que ves es un ser humano espiritual. No. Bueno, tampoco ves el ego. material. Tampoco ves el ego. No, pero no voy a eso, voy a... La persona que lo ve. ¿Sí? Sí. ¿No vino? No, vive en Rusia. Menos mal. Me salvó. Lo que quiero decir con esto de quién lo vio, hablar de espiritualidad es hablar en abstracto. Está bueno hablar en abstracto porque me quita la posibilidad y la responsabilidad de comprometerme. Yo puedo hablar de la bondad, escribir 500 volúmenes, leer 200 libros y seguir siendo el mismo que de siempre, porque la bondad es algo abstracto. Sería Sí. la psicología también, ¿no? No, pero estamos hablando del objeto. Del objeto. El objeto abstracto. La psicología estudia la psiquis humana, que no es abstracta. Se da en el hombre. Lo que pasa es que la inteligencia tiene la capacidad de abstraer y de hacer un universal, lo que se llama una idea universal. Y hablar de espiritualidad es hablar de un abstracto. Y la espiritualidad como tal no existe. Lo que existe es el ser humano espiritual, que no tiene nada que ver con la espiritualidad así. Como la bondad, o sea, lo que existe es actos buenos, gente buena, cosas buenas, pero la bondad, salvo la idea platónica de bondad, que bueno, la idea separada, ¿no? Que era, en Platón era Dios, el Dios platónico era la principal idea, pero justamente ese es el problema en Platón. Pone